Bien, buenas noches. Perdón, buenos días. Me olvido qué hora es. Vamos a empezar a hacer nuestra revisión de la tarea. Buenos días. La tarea que les di el día de ayer era encontrar la altura máxima que puede alcanzar un proyectil que ha sido lanzado con una velocidad inicial de 500 metros segundo, y yo quiero averiguar dos cosas: la altura máxima que obtiene ese proyectil y el tiempo que tarda en subir hasta dicha altura máxima. Bien, el día de ayer estuvimos revisando distintas fórmulas con las que podemos trabajar, pero hemos deducido un par de fórmulas que directamente nos podrían ahorrar el trabajo. ¿Cuáles son esas fórmulas? A ver, la altura máxima es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad. Y la otra fórmula es el tiempo de subida, que era igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Estas dos fórmulas que nosotros hemos encontrado ayer podemos usar directamente para hallar nuestra respuesta. Entonces, en primer paso, ya que sabemos que estas fórmulas nos ayudan a sacar directamente la respuesta, vamos a reemplazar los datos. El único dato que nos da el ejercicio es esa velocidad de disparo, 500 metros sobre segundo. Esa velocidad inicial yo voy a reemplazar en los dos lugares donde aparece. Puedo estar trabajando con las dos preguntas al mismo tiempo. Entonces, 500 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido entre dos veces la gravedad. Y aunque yo nunca les diga, ustedes tienen que saber ya que la gravedad de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra, es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces 500 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Eso va a ser igual a... Y al mismo tiempo puedo estar ya acomodando los datos de la siguiente fórmula, que es para mi tiempo de subida, que era la velocidad inicial, 500 metros sobre segundo, dividido entre la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto yo voy a colocar a mi calculadora. Entonces, colocamos el primero. 500 elevado al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Y eso me sale 12.742,1 metros. La altura máxima es igual a 12.742,1 metros. Es decir, 12,7 kilómetros. Bien. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hasta esa altura? Hacemos la siguiente división, que sería 500 dividido entre 9,81. Perdón, 500 dividido entre 9,81, y eso es igual a 50,97 segundos. Mi tiempo de subida es de 50,97 segundos. Y listo, con eso terminamos el ejercicio que se les envió de tarea. Les repito, ¿qué pasos nos estamos ahorrando? El de deducir estas dos fórmulas. Ya no es necesario deducir. Ahora, estas fórmulas, pero es necesario que yo me lo sepa, que ustedes se lo sepan de memoria. Bueno, si no quieren sabérselos de memoria, pueden añadir o agregarlos a su formulario junto con su nombre: altura máxima y tiempo de subida. Si se lo anotan en su formulario, que van a poder usar en su examen, no hay ningún problema. Esas dos fórmulas son nuestras fórmulas utilizadas para este tipo de ejercicios. Bien, entonces, hagamos otro ejemplo, porque no solamente me pueden pedir, perdón, pasemos a otro tipo de movimiento vertical. ¿Ya? En el primer ejemplo que utilicé
acerca de movimiento vertical, el ejemplo era de un auto que estaba al borde de un acantilado y ese auto, bueno, caía al fondo como se ve, no sé, alguna vez han visto Jurassic Park. Ese auto va a caer hacia el fondo del acantilado. Yeah. Bien, ¿qué datos yo tengo de ese auto? Su velocidad inicial es cero. Yo conozco la altura desde donde ha caído. Sí, podría conocer la altura desde donde ha caído. Le podría poner la altura inicial. ¿Qué más puedo calcular? Puedo calcular el tiempo que tarda en caer. Eso es algo que podría averiguar, mi tiempo de caída. Y la velocidad final que tiene mi auto a la hora de chocar contra el suelo. Entonces, estas dos cosas son más bien las que tenemos que averiguar en este tipo de ejercicios, o al menos que podríamos averiguar. Este es un ejercicio de caída libre. Entonces, antes hemos visto un tiro vertical apuntando hacia arriba y este es un ejercicio de caída libre. ¿La diferencia cuál es? Bueno, en un ejercicio de caída libre, como dice su nombre, los objetos van a caer desde un estado inicial de reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial en todas mis fórmulas va a ser siempre cero. A ver, ¿qué fórmulas son? Altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y finalmente la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura recorrida en el eje Y. Perdón, otra cosa que yo puedo saber. Yo conozco la altura inicial de mi auto y yo podría decir que el fondo del acantilado de donde va a caer el auto, esa es mi altura final, que si yo quisiera, le podría llamar que esa es una altura de 0 metros. Entonces hay dos datos que son 0 metros, la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, y la altura final, que va a ser 0 metros. Entonces yo puedo tachar todas esas velocidades iniciales y decir que vale 0. Y yo también puedo tachar esas alturas finales y decir que son 0. Pero ¿cuál no puedo tachar? Esta de acá. ¿Por qué? Porque esta no es ni la altura inicial ni altura final. Esta es una distancia recorrida en el eje Y. Entonces, todo lo que he tachado, todo lo que he convertido a 0, lo puedo eliminar. Porque es 0. Incluso esto. Y voy a poner 0 en su lugar. Y las demás fórmulas, bueno, los voy a mover un poco más hacia la izquierda para que desaparezcan. Ahora, estas fórmulas son fórmulas que nosotros podemos utilizar para la caída libre. Esto es lo que más molesta a los estudiantes, voy a suponer, cuando estamos llevando caída libre. Las fórmulas van cambiando para cada tipo de movimiento en el eje vertical, cosa que no sucedía en movimiento en el eje horizontal. Así que estas tres fórmulas yo lo puedo escribir lo podría escribir para fórmulas de caída libre. Bien, una cosa. Mi tiempo de caída. Hagamos algo. Volvamos al anterior ejercicio que era tiro vertical apuntando hacia arriba. Aquí hemos dicho que en el momento que usamos o decimos que la velocidad final era igual a 0, quiere decir que yo estoy trabajando con mi altura máxima y estoy encontrando mi tiempo de subida. Así que automáticamente Y se volvía altura máxima y el tiempo se volvía tiempo de subida. ¿Hay algo similar acá? Sí,
en el momento que nosotros decimos que nuestra altura final es igual a cero, el tiempo se vuelve tiempo de caída. Así que ese dato no siempre va a ser cero, pero en el momento que yo digo que sí vale cero, ese tiempo deja de ser un tiempo común y corriente, como este, digamos, y automáticamente se vuelve en un tiempo de caída. Bien, ahora, ¿eso va a ser siempre cero? No, la altura final no va a ser cero, porque algunos ejercicios me podrían decir, ¿en cuánto tiempo tarda en caer 50 metros? Me podrían pedir eso. Ok, entonces mi fórmula va a cambiar. Esta es la parte fea de estos ejercicios. Las fórmulas cambian cada vez. Pero más adelante vamos a ver cómo... Ahorita enfoquémonos en lo siguiente, en estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda en caer hasta el suelo? ¿Y cuál es la velocidad final que tiene al momento de chocar con el suelo? Enfoquémonos en esas dos preguntas y luego vamos a buscar más preguntas para hacer. Entonces, como nos estamos enfocando en el ejercicio porque ya lo estamos resolviendo, la altura final es igual a cero, así que este tiempo es mi tiempo de caída. ¿Ya? Y esta velocidad final va a ser, va a ser mi velocidad cuando choca al suelo, siempre y cuando este tiempo sea mi tiempo de caída. Ya. Entonces, primero, ¿qué podemos calcular? Tiempo de caída. Como antes, el primer paso que hemos hecho ha sido calcular el tiempo de subida. Pero para eso yo necesito un dato inicial, mi altura. Antes, en el anterior ejercicio en tiro vertical apuntando hacia arriba, el dato inicial era la velocidad con la que se está disparando mi proyectil. Cosa que aquí en este ejercicio no hay. La velocidad inicial de caída es cero. Está resbalando esta cosa y no es una velocidad muy grande. Lo que sí conozco es la altura. Este acantilado tiene una altura de, inventémonos, 50 metros. Bien. Entonces, si yo ya conozco la altura inicial que es igual a 50 metros, yo puedo venir y reemplazar aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar mi tiempo de caída. Y ese tiempo de caída tiene la siguiente fórmula. Esta altura inicial pasa al otro lado a restar. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Esta raíz cuadrada pasa como... este exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y si yo reemplazo mis datos, tiempo de caída es igual a raíz cuadrada de menos 2 por 50 metros dividido entre menos 9,81. Les repito que la gravedad es 9,81, pero apuntando hacia abajo. Y todo vector que apunta hacia abajo, por ahora nosotros le estamos dando un signo negativo. Y yo estoy viendo lo siguiente, que este signo negativo dividido entre ese signo negativo me va a dar un signo positivo. Así que de en vano está ese signo ahí y yo lo voy a borrar de la fórmula. Y de esa manera, cuando yo esté reemplazando mi gravedad, yo voy a utilizar 9,81, ya no la forma negativa de esa aceleración. Así que esta es una nueva fórmula que solamente sirve para ejercicios de caída libre. ¿Cuánto tiempo tarda en caer un objeto desde una altura determinada? Y coloco todo esto a la calculadora. A ver, la calculadora es raíz cuadrada, colocamos raíz cuadrada de 2 por 50 dividido entre 9,81. 3,19. Mi tiempo de caída. A ver, no me deja cambiar. Aquí está.
tiempo de caída es 3,19 segundos. Y ahí termina mi ejercicio. Podemos aprovechar también y encontrar mi velocidad final. La velocidad final cuando está chocando contra el suelo va a ser igual a la gravedad por mi tiempo de caída. La gravedad es 9,81 por tiempo de caída, que es igual a 3,19, y colocamos eso a la calculadora. 9,81 por 3,19 es 31,29 metros sobre segundo. Y listo. Ya terminó mi cálculo de el tiempo de caída y mi velocidad inicial. Entonces, pero una cosa me estoy olvidando. ¿Y qué pasa con esta fórmula de acá? No puedo utilizar eso para, no sé, encontrar mi velocidad final directamente, como ejercicios anteriores, que siempre había un camino más corto. Sí, si yo despejo la velocidad final de esa fórmula, yo tengo raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia recorrida en el eje Y. Si reemplazo datos, 2 por 9,81 por una altura de 50 metros, perdón, una distancia recorrida de 50 metros en el eje vertical, y todo eso dentro de una raíz cuadrada, yo tengo lo siguiente. Raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 50. Y yo no quiero raíces, aquí sí que esto es 31,32 metros sobre segundo. Entonces, esta es una fórmula que yo también podría utilizar para hallar la velocidad final de manera directa, sin tener con anticipación, sin haber calculado antes el tiempo de caída. Así que esto, velocidad final, yo lo podría anotar a mi formulario de física. Es decir, ustedes lo van a anotar en su formulario de física. Y listo. Con eso hemos terminado nuestro avance de caída libre. Tengan en cuenta que no hemos terminado. Aún nos falta más cosas. Estos dos ejercicios que hemos hecho, de tiro vertical apuntando hacia arriba y de caída libre, pues se pueden escribir de manera distinta. ¿Qué pasaría si más bien me dan la altura máxima y la velocidad inicial? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si me dicen que un objeto tarda 37 segundos en caer? Y más bien la pregunta es, ¿y desde qué altura se lo ha dejado caer? Eso vamos a llevar en nuestra siguiente clase. Bien, perdón, antes de irnos, vamos a dar tarea. Un ejercicio de tarea. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa. No me acuerdo qué número de tarea es. Vamos a revisar. Si es el anterior era el 07, esta es la tarea 08. Entonces la tarea para la casa es solamente lo siguiente. Yo tengo aquí una mesa que tiene una altura de 1,4 metros. Altura inicial 1,4 metros. Y hay un huevo que ha llegado al borde y se cae hacia el suelo. Un huevo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en caer ese huevo? ¿Y cuál es la velocidad cuando choca contra el suelo? La velocidad final. ¿Ya? Esas dos preguntitas nada más. Ahora, sí, si gustan, pueden utilizar estas dos fórmulas para encontrar la respuesta de manera directa. No tienen que deducir ya ninguna fórmula, si gustan, pero depende de ustedes. Bien, con eso llegamos al final de nuestra clase. La tarea va a estar en el Classroom, así que lo suben al Classroom, por favor. Nuestra siguiente clase es el día... dentro de 2 periodos. Así que en la siguiente clase vamos a hacer un pequeño cambio a nuestros ejercicios para ver las otras cosas que se pueden calcular.
Bien, muchas gracias. Hasta luego.